Bienvenidos al capítulo 17 de Hablemos de Vivienda. Hoy, ¿cuál es el tema que vamos a traer a la mesa? Hoy vamos a hablar de algo que me parece súper interesante, tanto si eres desarrollador como si eres un propietario de un lote y quieres venderlo a la constructora. ¿Qué vamos a ver hoy? Cómo se compra o vende un lote a un desarrollador. Y hoy voy a hacer las veces de entrevistado y voy a entrevistar a la persona más apropiada que podemos tener, que es Lucas, que es desarrollador, y él nos puede decir exactamente cómo se están comprando los lotes actualmente, si ustedes tienen un lote, qué deben ver, qué deben sopesar para poder entregarle un lote a una constructora y también cómo pueden negociar. Lucas, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenas tardes. El capítulo de hoy es bien interesante porque es un tema muy recurrente en todas las constructoras. Digamos que los lotes siempre serán la materia prima de nuestro negocio inmobiliario. Entonces, digamos que hay muchos temas y muchas preguntas por aclarar y entonces vamos a tratar de hablar de las que son más recurrentes para nosotros en Grupo Macana y que de pronto pueden ayudar a solucionar algunas dudas, no solamente para quienes están vendiendo, sino para quienes también están buscando comprar para desarrollar un proyecto inmobiliario. Listo, Lucas. Entonces, empecemos al grano. La primera pregunta que te tengo es, ¿en qué se fija un desarrollador para comprar un lote? ¿Qué es lo que mira? Bueno, Sergio, yo creo que esto, y pues sonará cliché, pero pues evidentemente siempre la ubicación será lo principal, pero digamos que aparte de eso hay elementos muy importantes alrededor, digamos que de la norma y de los usos que tiene un lote, porque no es lo mismo, digamos que, o digamos, cada constructora de manera independiente tiene un criterio para buscar lotes, entonces los que son atractivos para unas pueden no serlo para otras. Es decir, habrá constructoras que están buscando lotes para desarrollar proyectos de vivienda de una gran magnitud, para desarrollar proyectos de vivienda bis, para desarrollar no bis, para estratos altos, para comercio. Entonces, digamos que en eso es en lo que básicamente nos buscamos en lo que nos fijamos es ubicación, cuál es la norma que hay alrededor de ese lote y cuál es su potencial de desarrollo, que creo que es parte como de lo que hemos explicado en algunos proyectos. Listo, Lucas. Creo que con esa respuesta que me diste, acabas de responder la siguiente pregunta que te tenía y era, ¿qué hace atractivo un lote? Ya nos estás diciendo que la ubicación es lo principal, ¿cierto? Correcto. Listo, entonces pasemos a la tercera que te tenía y es la constructora, ¿qué espera o cuando le llega un lote? O una, mejor dicho, la constructora espera que le llegue el lote o sale a buscar el lote. ¿Cómo es ese proceso? Existen, digamos que varias formas para nosotros encontrar ubicaciones o encontrar, digamos que proyectos para estudiar. Permanentemente estamos estudiando proyectos a nivel nacional. Nosotros tenemos, pues, digamos que particularmente una concentración en las dos principales ciudades del país, que son Medellín y Bogotá. Pero digamos que en un caso particular, la forma en la que llega es a través, digamos que de corredores inmobiliarios. Hay personas y hay empresas especializadas buscando y consiguiendo o presentándole ofertas a constructores. Digamos que cuando alguien es un corredor inmobiliario, lo más importante es conocer cuál es la información que para la constructora es valiosa, es decir, entregar información como áreas, certificados de libertad, ojalá un uso ya de normas pedido por la curaduría. Digamos que toda esa información, porque hay gente que cree que vender un lote es coger en un WhatsApp y mandar 5 fotos y este es el precio, o esta es la ubicación, o ustedes cuánto pagan. Eso es un error muy constante. La gente cree que un negocio de estos en los que se va a desarrollar un proyecto inmobiliario se puede hacer una negociación, digamos que por WhatsApp, pero no, realmente tiene como esa primera parte y es unos corredores inmobiliarios o unas personas que constantemente están ofreciendo lotes y ubicaciones, van conociendo qué es lo que busca una constructora y qué es atractivo para ella o no. Y la otra forma es la que estamos haciendo también y es ya salir nosotros a buscar. Esto se da porque, por decir, ahorita que estamos prácticamente estrenando POT en Bogotá, entonces se analiza el POT a los ojos de lo que nosotros queremos desarrollar, cuáles son las zonas de mayor potencial, cuáles son las zonas que tienen, digamos que usos para vivienda o usos para comercio y digamos que dependiendo de esas características que va marcando los mapas del POT, pues decimos busquemos en tal zona y para eso o destinamos a personas especializadas o salimos a hacer un recorrido o actualmente ya estamos utilizando ya
herramientas de Big Data en donde tenemos mucha información catastral de la ciudad, tenemos casi toda la planimetría de la ciudad con valores catastrales, con áreas de predios, y así también digamos que de manera proactiva nosotros mismos identificamos lotes que son de nuestro interés por la zona, por el potencial de desarrollo y por el precio, digamos que del valor catastral, y vamos directamente y hacemos una oferta. Esas son como las dos formas tradicionales de encontrar lotes en las constructoras. Lucas, ¿qué opinas de los lotes que se muestran a muchas constructoras? Están estos tramitadores o comisionistas que saben exactamente, pueden estructurar un proyecto y empiezan a enviarlo a todas las constructoras que existen. ¿Qué opinas de ese tipo de prácticas? Sergio, hay un término que dentro del sector o dentro del gremio es muy común, y es quemar un lote. Quemar un lote es un lote que se ha ofrecido por muchos medios, lo tienen muchos corredores, lo tienen muchos inmobiliarios, entonces usted le llega por un lado, le llega por el otro, le llega con diferentes precios, le llega... entonces digamos que eso en realidad a nosotros digamos que no nos gusta los predios que están como sobreofertados, que los tiene todo el mundo, que mucha gente los está analizando. A veces uno le pasa a los arquitectos un lote y dice, a mí ya me llegó a través de otra empresa, o tal otra empresa ya lo está estudiando. Entonces nosotros digamos que en realidad preferimos proyectos en los que hay alguien que tiene un predio, que quiere valorarlo, que quiere conocer su potencial de desarrollo y que quisiera recibir una oferta por parte nuestra. No es vinculante, pero en realidad lo que queremos es como tener una relación de confianza, porque yo digamos que siempre he sido muy abierto con las personas que nos ofrecen lotes, y es que el valor de la tierra no es un valor especulativo, ni es un valor, digamos que es un valor determinado por el potencial de desarrollo y por las ventas que se puedan pagar con los porcentajes, digamos, que corresponden a ese proyecto. Entonces, para nosotros el precio de un lote, como está determinado por el potencial de desarrollo, es mejor que alguien que no lo está ofreciendo, que no le tiene un aviso, ojalá, que no está a la calle y que dice se vende y que a eso le llega y muchas ofertas, sino un lote que alguien quiera desarrollarlo y más bien solicita pues información, pero de manera puntual, sin que esté, digamos que ofertado pues al público general. Eso es cierto. Y más en el sector de la construcción, que todos nos conocemos con todos, entonces eso es muy cierto. Nos creen que cada constructora es un mundo aparte, pero entre todos se conocen. Lucas, indaguemos un poquito más en la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo último que estabas diciendo. ¿Cómo se define el precio, la expectativa que tiene la persona para que le compren ese predio y la expectativa que tiene la constructora de lo que se puede desarrollar? ¿Cómo hace ese match para llegar a un precio donde ambas partes se sientan cómodas? Perfecto. Esa es una muy buena pregunta, Sergio, sobre todo porque un lote no necesariamente tiene el mismo precio. Es decir, un lote, dependiendo del uso o dependiendo del constructor, puede tener o recibir una oferta diferente. Entonces, me explico. Digamos que hay un componente que es, nosotros revisamos el área, lo que hay que dejar de retiros, la capacidad o el potencial de desarrollo arquitectónico, es decir, lo que nos dice la norma y lo que nos dice el POT que podemos hacer, si podemos hacer viviendas, si le podemos mezclar un uso de comercio, si es un lote que tiene uso para oficinas o si es netamente comercial. Entonces, digamos que esa mezcla y ese potencial de desarrollo termina dando un valor estimado aproximado de las ventas del proyecto. Y eso lo llevamos a un porcentaje que es dentro de la estructura de costos. Hay dos elementos que son los más altos dentro del componente de costos de un proyecto inmobiliario, que son el costo directo de construcción y el valor de la tierra. Son los dos principales elementos. Entonces es muy sensible estos dos factores a la factibilidad del proyecto y lo pueden hacer viable o no. Entonces, nuestra forma de determinar el valor de un terreno es: alguien nos ofrece un predio, nos muestra, digamos, el área, revisamos con los arquitectos el potencial, miramos el estudio de mercado, que eso ya lo vimos en videos anteriores, y con el potencial de mercado miramos unas ventas, y sobre esas ventas establecemos, dependiendo de unas condiciones ya técnicas, y cuando digo técnicas es, tampoco un lote o un terreno siempre va a pesar un porcentaje de las ventas, es decir, no existe una fórmula que el lote pesa el 15% de las ventas o el 20% de las ventas. No en todos los casos aplica ese factor, porque hay proyectos
que o por norma o por impuestos pueden de costar un porcentaje menor al 20%, entonces puede pesar el 15%. En ciudades, digamos, como Manizales, que es una ciudad muy inclinada, que tiene una carga altísima en el sistema constructivo, digamos que en la cimentación del proyecto, los lotes no pueden pesar más de un 11-12% porque no empieza a dar el proyecto, no empieza a cerrar financieramente el proyecto. Entonces, no se puede, digamos que tomar una fórmula, pero lo que normalmente nosotros hacemos, dependiendo incluso del estrato que se va a vender, o si es vivienda de interés social, o si es vivienda, digamos que más cara, o si es comercio, se establece un porcentaje que normalmente podría estar entre un 15 y un 20%. Algunos casos muy particulares podría superar ese 20%, pero todo dependerá también de las condiciones o de la forma de pago, que creo que vamos a hablar ahorita más adelante sobre eso. Pero es la forma en la que se determina el valor de un terreno, depende de la ciudad, de las condiciones, del potencial de desarrollo y del porcentaje sobre las ventas que está pesando sobre ese proyecto. O sea, hay que hacer la tarea y revisar exactamente qué se puede construir ahí y ya Lucas nos dijo el resto. Lucas, hay una práctica que todo el mundo lo hace y es cómo uno le pone precio a las cosas. Entonces, cómo uno le pone el precio a un lote, dónde uno saca información. Creo que la manera más fácil que tienen las personas es ver el predial. ¿Es acertado ver el predial para definir el precio de un lote en este caso? Sí, Sergio, hace unos años el valor, digamos que catastral, que sale dentro de la liquidación del impuesto predial, era un valor que en muchas ocasiones estaba muy desfasado del valor comercial. Eso ha venido, digamos que actualizándose. Los municipios entendieron que dentro del valor de los prediales hay una fuente importante de impuestos y han venido actualizando ese valor predial con unos incrementos altos, digamos que acercándose mucho al valor comercial. Pero tampoco es, digamos que la última palabra, es un valor de referencia. ¿Y eso qué quiere decir? Y es que uno puede tomar como referencia del valor de un inmueble el valor del predial. No necesariamente el mínimo valor, pero sí hay un tema importante y es la ley hoy en día no deja escriturar un predio por menos del valor predial, así usted lo haya negociado por debajo. Es decir, alguien tiene una casa y su valor predial está en 1.300 millones de pesos, pero resulta que cambió el POT y solo deja ahora construir 4 pisos en ese lote. Es un lote que por potencial de desarrollo ya no vale 1.400 millones o 1.300 millones, vale 800. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Si esa familia vende ese lote o decide vender en 800 millones de pesos, que es el potencial de desarrollo, pues tiene que pagar los impuestos igual sobre los 1.300 o 400 millones de pesos que esté en el avalúo catastral. Entonces, digamos que no siempre el avalúo catastral es el valor mínimo de la negociación, porque como repito, dependerá del potencial de ventas. Cada vez ese avalúo catastral se parece más al valor comercial, pero definitivamente el ejercicio será el del resultante del potencial de desarrollo por un porcentaje de las ventas. Ese es el que determina el valor final, que es la forma en la que nosotros ofrecemos. Ahora, si usted le pregunta a un evaluador profesional, que existe pues una carrera y existe, digamos, un certificado de evaluador, ellos tienen varias metodologías de valoración de inmuebles. El del potencial de desarrollo es una de varias. La otra es el precio del mercado, es decir, a cómo se ha vendido normalmente, cuáles son las transacciones que hay. Normalmente pasa más en los apartamentos o en la vivienda, en la que cuánto vale su apartamento, pues mi apartamento tiene un valor porque el vecino vendió a tanto, el otro va vendido a tanto, y unos precios de referencia de lo que se está vendiendo en el sector, más o menos indica un precio. Los evaluadores lo que establecen es cuál es ese precio promedio del mercado más el potencial de desarrollo y sacan, digamos que un avalúo. Si hay alguien que quisiera tener una valoración técnica más profesional, debe llamar un evaluador. Eso creo que se consiguen en la lonja de propiedad. Existen evaluadores profesionales y lo que termina siendo es lo mismo que una constructora. En el fondo hace de manera gratuita y es calcular el potencial de desarrollo y hacer una oferta sobre el potencial de desarrollo. Funciona muy bien. Yo he visto esos avalúos y son bastante completos. Y lo que dice Lucas, el evaluador hace lo mismo que hace una constructora, hace los números y calcula el potencial de desarrollo. Y también hay técnicas como el lote residual, o sea, al final uno hace ventas, costos y lo que sobra es la posible negociación. Lucas, en ese sentido, una constructora,
¿cómo puede definir el pago de un lote? ¿El lote es como cualquier transacción? ¿Uno llega, pone el precio y se lo pagan? ¿O existen otras modalidades? Eso es muy importante, Sergio, porque hoy en día las negociaciones, digamos que de tierra, están a nuestros ojos sujetas a tener, digamos que la absoluta certeza de aprovechar el potencial de desarrollo de un lote o de una casa, pues que finalmente se va a convertir en un lote. ¿Qué pasa? Actualmente, digamos, el POT de 555, el que está vigente, tiene 11 demandas en curso que no han sido resueltas. Entonces, usted comprar un lote y decir, afirmemos una promesa compra-venta que se lo voy a pagar en un plazo establecido, sería para cualquier constructora un riesgo determinable, pero es un riesgo finalmente con un porcentaje, digamos, que de pronto el POT se caiga, de que suspendan las condiciones. Entonces, digamos que la forma de pago y digamos que esa negociación no es de la forma tradicional que se hacía antes, que era firmamos una promesa compraventa, hacemos unas arras, el 10%, si deshacemos el negocio cada una de las partes se queda con esas arras o una le paga al otro el doble de las arras en el caso en el del vendedor, que es como funciona digamos una promesa de compraventa normal. Eso hoy en día no es tan habitual, hay que digamos que establecer un cierto número de criterios, sobre todo hay criterios jurídicos, criterios financieros, criterios técnicos, que es en muchos casos, o hay ciudades en las que el suelo es muy malo y eso termina afectando los números del proyecto. Entonces, una vez digamos que como hecha la debida diligencia, que es como se debe hacer, se debe determinar un tiempo en el que la constructora establece cuáles son las condiciones óptimas para cerrar el negocio y ahí sí cerrar. No es una negociación como tan tradicional como firmemos una promesa compraventa y listo, tiene unas arras y establecemos un tiempo. No, hay incluso formas de pago en las compras o en las negociaciones que tienen, digamos que diferentes alternativas. Si quieres, hablamos más adelante sobre eso. Hablemos sobre esas. Yo que estuve en una constructora, yo me acuerdo que había pagos de contado, pagos con canje, aportes. Entonces, hablemos un poquito de cada una de estas modalidades. Listo, entonces, digamos que esto es muy importante porque sobre todo las personas, de pronto, no sé, lo voy a decir así, pero las personas mayores o las personas más tradicionales en la negociación simplemente están vendiendo un lote o una casa y punto. Para ellos es, yo le vendo a usted el lote, usted lo escritura y me entrega la plata y listo. Esa condición, que es una condición de pago de contado, termina siendo la condición menos favorable económicamente para el dueño del lote, a menos de que tenga la joya de la corona y pues tenga mucha gente detrás persiguiendo ese lote y lo que pues quieran es de pronto, digamos que, y sea una oferta económica lo suficientemente atractiva para que le hagan una oferta en plata. ¿Por qué? Porque pues el constructor digamos que ya analizó, vio que era un punto que quiere, estratégicamente quiere estar ahí porque conoce las condiciones, etcétera. Entonces está la primera forma que es la forma de contado, que digo es más poco usual. No todas las constructoras, en el caso nuestro, pues no tenemos digamos que un flujo de capital tan grande para sacar el valor o la plata, digamos que toda de contado, sobre todo por algo, Sergio, y es que, como hablábamos ahorita, como el lote pesa entre un 15 y un 20% del valor de las ventas, comprar un lote de contado significa que esa plata alguien la está poniendo, o la está poniendo un banco, o la está poniendo los socios, o la pone la constructora, y eso genera pues un costo del dinero. Entonces, comprar un lote 100% pagado en el momento cero tiene una carga de intereses o una carga, digamos que para quien está poniendo esa plata, que se termina comiendo todas las utilidades. Entonces, aparte de esa primera forma, que es, como digo, digamos que la tradicional, hay una que es, digamos que es la que más nos gusta a nosotros y es, hagamos 50% aporte y 50% en plata. ¿Qué quiere decir esto? Y es, vamos a poner un ejemplo de un lote, una casa que vale 1.000 millones de pesos. Entonces, hacemos un acuerdo de pago, se establecen unas condiciones y una vez verificados, digamos que esos elementos que hablamos ahorita, se paga el primer 50%, 500 millones de pesos. El constructor hace todos sus trámites, saca la licencia de construcción, desarrolla el proyecto, lo saca a ventas y al final establece que el saldo de los 500 millones de pesos se los paga en área dentro del proyecto. Se quedará con uno, con dos apartamentos, con el área que sea que corresponda a ese valor.
¿Por qué es muy atractiva a mis ojos esa propuesta? Porque finalmente, digamos que si bien no hay un pago de intereses por esos 500 millones de pesos, sí recibe un área que tiene o termina teniendo durante el proceso de construcción del proyecto una valorización. Entonces, recibe unos apartamentos, pero esos apartamentos al cabo de 2 años, pues los puede salir a vender a un precio superior al precio que los recibió, porque normalmente esa negociación está o a lista cero o digamos que tiene unas condiciones favorables para el comprador. Y la tercera sería, digamos que 100% aporte o que el dueño de la tierra, esta tiene, digamos que un poco más de riesgo, tiene que conocer más sobre el sector, es que se vuelve inversionista en el proyecto porque aporta el 100% de la tierra. Entonces, al aportarla, se vuelve dueño de una parte de las utilidades, no del 100%, porque quien está poniendo el riesgo, finalmente, el constructor también pone la firma para el crédito constructor, que hay un riesgo también grande. Finalmente, si el proyecto no sale, el dueño de la tierra, pues se deshace el negocio y se queda dueño de la tierra, digamos que no perdió, entre comillas, nada, perdió tiempo, pero no pierde, digamos que plata, mientras que el desarrollador pierde haber hecho la sala de ventas, haber sacado la licencia de construcción, haber hecho toda la tramitología. Entonces, este tercer modelo que es muy atractivo para los constructores y que puede, muchas veces la gente cuando estima el valor de su lote o de su tierra muy alto, la única forma de poderle pagar ese precio que espera es si lo aporta al 100% dentro del proyecto. Porque como no tiene costo de, digamos, de financiación, sino que se está quedando y se queda para que el proyecto se lo pague al final, recibiría un porcentaje de las utilidades del proyecto. Entonces, esta es una forma muy interesante también. Tiene que conocer del negocio, tiene que tenerle confianza al constructor, pero es la más atractiva para que finalmente al cabo de 2 o 3 años que se resuelva el proyecto, se lo van pagando o se lo pagan al final en plata o con área, pero digamos que entra dentro de la negociación y entra como socio. Voy a decir que una cuarta puede ser un mix o una mezcla entre esos porcentajes, entre lo que todos hemos hablado, pero que también es muy interesante, Sergio, y que nosotros le hemos propuesto, y es un porcentaje de participación, es decir, que el valor del lote sea como se establece como un porcentaje de las ventas. Entonces, voy a poner un ejemplo, establecemos que el lote, que es un proyecto de 10.000 millones de pesos en ventas y establecimos que el lote valía el 18% de las ventas. Entonces, es un lote que vale 1.800 millones de pesos. Pero ¿qué pasa si el constructor sale a ventas y el proyecto es un éxito y le empieza a subir el precio de venta a los apartamentos y algunos se desisten y vuelve y los vende y el constructor no termina vendiendo 10.000 millones, sino que termina vendiendo 12.000 millones? Entonces, lo más atractivo y lo más justo para el dueño de la tierra es que no se haya cerrado una negociación en pesos fijos por los 1.800, sino que siga ganando variable de ese 18% de las ventas. Entonces ganan ambos, el constructor sube el precio de las ventas del proyecto y el dueño de la tierra pues gana un porcentaje, gana el mismo porcentaje, pero que es mayor en plata, digamos que por el valor de la tierra. Está muy chévere esas opciones. Lucas, ¿y uno cómo puede estructurar esto jurídicamente para que se pueda realizar? O sea, ¿cómo un comprador y una constructora pueden protegerse para que se pueda realizar este proyecto? Sergio, yo creo que en esta parte hay un desconocimiento impresionante, sobre todo de las familias y las personas pues que no tienen por qué saberlo, pero que creo que hace parte como de la confianza y del acercamiento que nosotros tenemos con muchas familias al momento de una negociación, porque desconocen sobre todo las normas y los beneficios tributarios que pueden tener. Y vamos a poner varios ejemplos. Digamos, uno que es el más común o recurrente en nuestras negociaciones últimamente es que los proyectos o los lotes que se vendan para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social están exentos de la ganancia ocasional. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un lote en su contabilidad, digamos, en su balance personal, pues porque son personas naturales y lo tienen en 1.000 millones de pesos, pero se lo venden a una constructora en 2.000 millones de pesos, quiere decir que usted a la DIAN, por recibir los 2.000, tiene que pagar el 15% sobre la ganancia ocasional, es decir, sobre la diferencia que serían 1.000 millones de pesos en este caso, lo tenían 1.000, lo venden 2.000, esa diferencia de 1.000 millones de pesos tiene que pagar el 15%, que son 150 millones de pesos en este ejemplo. Eso es la ganancia ocasional sobre el valor sobre el valor adicional. Entonces, los proyectos que se venden para vivienda de interés social están exentos de la ganancia ocasional. Lo otro, tengo varios casos de familias que digamos que están esperando o una sucesión o digamos que sus padres están ya muy mayores y digamos que quieren negociar la casa, pero esperan. Cuando
los padres fallecen y son dueños de la casa y esas casas o esos predios entran en sucesión, los herederos tienen que pagar el 35% por la ganancia ocasional o por haber recibido ese inmueble. Entonces, es muy oneroso el impuesto de recibir una herencia porque es una plata que les llegó, digamos que con la que no contaban y el gobierno se queda con un 35% de eso. Lo ideal, hombre, es que esas casas o esos lotes, cuando haya una persona mayor que definitivamente quiera entregarla a sus hijos en una herencia, se parqueen en un fideicomiso de parqueo, se entregue como una herencia o se venda el predio, se entregue de una vez, digamos que la herencia en vida y se hace una entrega pues como si fuera una venta y reciben las terceras personas. Entonces, digamos que todo esto es muy importante para que las personas que hoy en día tienen, digamos que un predio y que quieran desarrollarlo, pregunten cuál es la mejor forma. También hay otra, Sergio, que te cuento, y es uno puede autoevaluar. Hay creo que solo 2 ciudades en Colombia que permiten hoy en día el autoevalúo, que creo que son Bogotá y Cartagena. No estoy seguro si Medellín lo permite, pero uno puede decirle al distrito, yo tengo un lote en 1.000, pero lo quiero autoevaluar. Yo creo que mi lote hoy en día vale 2.000 millones de pesos. Para eso tiene que pasar un año fiscal. Es decir, yo lo autoevalúo en el 2024, el predial del 2025 me llega por 2.000 millones de pesos y entonces en 2.000 millones de pesos lo escrituro. Así no hay ganancia ocasional porque no hay un sobreprecio, porque ellos están asumiendo un predial más caro, le están diciendo al distrito que su predio ya no vale 1.000, sino que vale 2.000, y cuando el distrito lo recibe en 2.000, cobra predial por 2.000 y ellos venden el lote en 2.000. Entonces, digamos que es una forma bien interesante de poder actualizar el valor catastral de los predios para que haya, digamos que transparencia en esa negociación y en esos temas tributarios sobre todo. Conclusión, asesórese muy bien con un abogado y un contador para que tengan estos beneficios tributarios y también pues esté segura su inversión. Y listo, Lucas. Y ya para terminar sobre este tema, hablemos un poquito de las cargas urbanísticas y qué se debe tener en cuenta a la hora de negociar un lote, porque no solo vender el lote se construye, sino hay otras implicaciones alrededor de construir un edificio tanto en área como en la altura. Sí, veíamos ahorita que, digamos que el POT tiene unas zonas que no hay una discusión fuerte ahorita alrededor del Consejo sobre esas unidades de actuación estratégica que hemos mencionado, porque el POT bloqueó unas zonas para el desarrollo de vivienda. Entonces, digamos, en ese caso, los predios que están ubicados sobre esas zonas, que el POT, digamos que prácticamente bloqueó el desarrollo de nuevos proyectos en altura, ahí esas casas o esos predios pierden mucho valor. Pero en el caso contrario, digamos que quien estimaba o tenía una casa porque su potencial de desarrollo era 4 pisos y la podía vender en 1.000 millones de pesos o la estimaba vender en 1.000 millones de pesos, pero resulta que ahora entró dentro de un sector de renovación urbana y ese sector permite, digamos, un índice de construcción de 6, es decir, puede hacer el doble o el triple de lo que podía hacer en este momento sin una restricción de altura. Entonces se puede hacer mucha más área, se puede vender mucho más inmuebles o mucha más área vendible, pero eso tiene un componente y es que pues el distrito no es bobo, dice yo permito que usted construya mucha más área de la que tiene la norma normal, pero a contraprestación me tiene que pagar unas cargas urbanísticas. Entonces hay que tener muy en cuenta que la valoración de los lotes también deben de estar afectadas en ese caso, en los que el POT habilita la norma o permite incrementar el desarrollo o el potencial de desarrollo de los predios. Hay que calcular muy bien esas cargas para que no se vaya a llevar una sorpresa, digamos que el desarrollador o quien está comprando ese predio en este caso, porque nuestra forma de ver es los lotes valen por el potencial de desarrollo, pero si la norma le permite más, pero me cobran un impuesto, pues digamos que hay que asumir, o el dueño de la tierra, que es digamos que el espíritu de la norma, es que los dueños de la tierra asuman ese mayor valor que les permite desarrollar el predio. Entonces, ellos ganan porque evidentemente se va a poder desarrollar más y le van a poder pagar mejor, pero dentro de ese valor de la tierra, pues debe de estar incluido el valor de esas cargas urbanísticas, que es lo que permite valorar mejor el terreno. Entonces, yo creo que con eso, Sergio, concluimos y damos como un repaso importante como de los elementos. Coméntenos qué más dudas o qué más preguntas tienen a la hora de comprar lotes o predios, o qué les ha pasado, digamos,
o cuáles son, digamos, que los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de escoger un buen predio o qué más les interesa conocer sobre el tema. Este capítulo estuvo buenísimo porque es parte de cosas de negociación que uno nunca se entera, ¿no? Uno nunca se entera qué está pasando con el dueño de un lote y una constructora. Uno ve que en un momento a otro pone una sala de ventas, construye un edificio y ya, pero no vemos como el trasfondo de todo lo que pasa alrededor de comprar un lote. Entonces me pareció espectacular, tanto para el desarrollador como el que tenga el lote para venderlo, le sirve bastante esta información. Lucas, ya con esto damos terminado el capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. Estamos muy pendientes a sus comentarios. Chao. Hasta la próxima.